Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del bárbaro de la estación de Seúl. Continuando con la historia, nos encontramos en el cuartel general del ejército. Un superior comenzaba a leer el reporte. Había derrotado al solo al jefe del campo, el ogro menor, en la prueba de la primera fase. Nos encontramos en la oficina de la coronel Jang Mirang, en el cuartel general del ejército. Incluso había acabado con la facción de Jong Gugang y las hordas de los orcos en Nova. El militar le respondió a su superior que estaba en todo lo correcto. La general preguntaba que cómo era posible que hasta ahora no hayan incorporado a alguien con tanto talento a sus filas. El soldado le respondió a su coronel que quizás se deba a su edad, ya que todavía no es apto para el enlistamiento. Al escuchar eso, el coronel le preguntó que a qué se refería. Preguntaba si acaso es un estudiante de secundaria. Dejando el reporte a un lado, la mujer afirmaba que no necesitaban buscar más, tenían que enviar un comunicado de enlistamiento y que se uniera inmediatamente. El subordinado le dijo que eso sería difícil, pues no es alguien a quien le gusta seguir órdenes. El coronel comenzaba a mencionar que deben de conseguir a alguien al ser en el ejército lo más pronto posible. Justo en ese momento, alguien pedía permiso para entrar a la oficina de la coronel, y la mujer, al reconocer la voz, comenzaba a mencionar que era bastante oportuno. Había llegado la persona que se encargaría de ese trabajo. Inmediatamente le dio permiso para ingresar a la habitación. El subordinado le preguntaba a su superior que si estaba en ese nivel, ¿acaso estaba pensando en enviar al DP? El coronel le dijo a su subordinado que en ese momento estaban enfrentando un apocalipsis y si se negaba tendrían que traerlo a la fuerza. En ese momento, otro soldado terminó haciendo su aparición en la oficina, preguntándole si acaso había ocurrido algo interesante. Este es el suboficial Oh Kyung-wan, el cual tiene como característica retador. Cambiando de escena, nos encontramos en la zona afectada de Cheonju, donde un portal comenzaba a descender del cielo y múltiples personas terminaron apareciendo en el sitio. Rápidamente comenzaron a gritar que tenían que observar hacia esa dirección. Los matones recibieron lo que merecían. Una persona comenzó a mencionar que se lo merecían, ya que siempre estaban tramando algo malo. Su compañero le dijo que incluso las cosas que le robaron se encontraban en su posesión. Por otro lado, un grupo regresaba victorioso a la Tierra. Era el prota y su compañero. El chico le dijo al prota que lo que había hecho había estado dando frutos. Otro de los subordinados del prota se acercaba a él y afirmaba que este es un héroe en Nova, preguntándole al prota si acaso no es así. El prota le dijo al chico que era bastante agradable estar de vuelta en la Tierra luego de un largo tiempo. El chico incluso le mencionaba a su subordinado que si acaso debería de volver a la casa para ver a su abuelo. El subordinado le preguntaba al prota si acaso solamente se iba a ir, mientras que un militar comenzaba a caminar lentamente hacia donde estaba el prota. El militar le preguntó si acaso su nombre es Kang Cheoldu. El prota, al escuchar su nombre, volteó para ver de qué se trataba. La persona que había llamado al prota era la teniente Choi Seung-ga. La chica le dijo al prota que se encontraba allí para una oferta por parte de su ejército, a lo que el prota confundido le preguntó a la chica que a qué se refería, mientras que el amigo del prota pensaba que ella realmente era hermosa. La chica le dijo al prota que había escuchado de sus logros en Nova, los cuales fueron bastante destacados, y por esa misma razón se encontraba allí, a lo que el prota, dándole la espalda a la chica, le mencionaba a su amigo Jin-tae que se marcharan inmediatamente. El chico incluso se encontraba confundido. La teniente le gritaba al prota que tenía que esperar, preguntándose si acaso acababa de ser ignorada. La chica le gritaba al prota que se encontraba allí para ofrecerle un nombramiento como oficial del ejército. Jin-tae, confundido, preguntaba que a qué se refería, ni siquiera como suboficial, directamente como oficial. Pero el prota, dejando eso de lado, afirmaba que no le interesaba. La chica, al escuchar eso, comenzaba a enojarse por la actitud del prota. Pero justo en ese momento, uno de sus compañeros terminó colocándole la mano en el hombro. Su compañero le mencionaba a la chica que se lo había dicho anteriormente, pues un chico como ese no vendría fácilmente al ejército. Inmediatamente el militar terminó llamando al prota mocoso maleducado de secundaria, llamando rápidamente la atención del prota. Y justo cuando el prota volteó, el militar terminó proporcionándole una poderosa patada, la cual el prota terminó bloqueando con su antebrazo. El militar le preguntaba al prota si acaso ahora sí los iba a escuchar. Mientras aterrizaba hacia atrás debido al empujón por la patada, el prota observaba cómo el militar nuevamente se le lanzaba de frente y terminó recibiendo una poderosa patada en el abdomen. Jin-tae, asustado, gritaba el nombre del prota, preocupado por la salud de su amigo. Vemos al militar, el cual seguía pateando al prota, el cual se encontraba pensando que era bastante rápido y fuerte. El militar continuó mencionándole al prota que seguía siendo un pez pequeño en la nueva Seúl. Confundido, el prota se preguntaba que a qué se refería con eso. Mientras el militar se preparaba para golpear nuevamente al prota, le afirmaba al chico que tenía que aceptar su sagrado deber con el servicio militar. Tenía que unirse y lo ayudaría a crecer aún más rápido. El prota se encontraba furioso pensando que, como se esperaba, todos los fuertes están en Nova, ya que un oponente de ese nivel habría perdido contra él si no se hubiese desarrollado en Nova. El militar le preguntaba al prota si entonces se enlistaría inmediatamente. Cheoldu le respondió al militar que al parecer es un pez gordo en Nova.
Así que sin más alternativa él también tendría que darlo todo, pero si llegase a ganar entonces no habría ningún tipo de enlistamiento, lanzándose de frente a atacar al militar, el cual está de más decir que se encontraba bastante confiado ya que su oponente era un mocoso de secundaria. Comenzaba a afirmarle al prota que tenía una adorable valentía que demostrar. El prota, lanzando múltiples puñetazos, le gritaba al militar que sin lugar a dudas era adorable. Y mientras el prota golpeaba al militar, lo único que hacía era cubrirse con sus antebrazos del impacto de los golpes del chico. Pero luego de un rato el militar se veía bastante preocupado, pensando que qué demonios estaba pasando, ese bastardo de dónde había obtenido una fuerza tan repentina. El prota continuó arremetiendo con golpes una y otra y otra y otra vez. Y justo cuando iba a lanzar un gancho, el militar no tuvo más alternativa que retroceder rápidamente, ya que sus brazos le estaban doliendo demasiado. El militar se preguntaba qué era lo que pasaba con ese tipo que había ido por primera vez a Nova, qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Aparte, no tenía la más mínima oportunidad de realizar un contraataque mientras observaba fijamente al prota. Aún así, mientras se lanzaba a atacar al prota nuevamente, afirmaba que todavía tenía su orgullo como retador. Justo en el momento en el que se acercó al prota, este último terminó lanzando un fuerte puñetazo que el militar a duras penas pudo esquivar. El militar seguía pensando que definitivamente él no podía perder, pero justo en ese momento se dio cuenta de algo que ya estaba a punto de alcanzarlo. Era la rodilla del prota, la cual terminó impactando de lleno en el rostro del militar, mandándola a volar hacia atrás. El militar, debido a la fuerza del golpe, voló unos cuantos metros por el aire e incluso terminó arrastrándose en el suelo una gran distancia. El subordinado del prota afirmaba que Cheoldu había ganado, mientras que Jin-tae preguntaba qué diablos estaba pasando, pues esa es una competencia entre completos superhumanos. La teniente, al ver cómo se encontraba el suboficial, rápidamente corrió para ver el estado de su superior. Cheoldu comenzaba a reír afirmando que había sido una pelea decente, mientras que el suboficial se encontraba completamente inconsciente. Ahora, dándole la espalda y a punto de retirarse, el prota le afirmaba al militar que se verían de nuevo en Nova. El suboficial, que había despertado mientras lloraba, comenzaba a preguntar que cómo era así de fuerte, mientras que la teniente le preguntaba a su superior que por qué estaba llorando. El suboficial realmente no se encontraba llorando, sino que se encontraba muerto de la risa, afirmando que ese encuentro era muy embarazoso para dejarlo de esa forma. Y mientras era ayudado por la teniente, viendo al prota retirarse, pensaba que recordaría su nombre, Cheoldu. Cambiando de escena, una persona preguntaba que cómo podría ser eso posible. El abuelo del prota le preguntaba al chico si acaso era el fin de la tierra lo que le estaba diciendo. El prota le dijo a su abuelo que no tenía de qué preocuparse, ya que él se encontraba allí después de todo. El anciano le dijo al prota que con esa cosa inmensa detrás de él no era difícil poder creerle. El prota había traído consigo el hacha gigante utilizada por el jefe orco. Se nos relata que los objetos de Nova pueden traerse en el inventario, pero objetos de la tierra no pueden ser llevados a Nova. El prota, llamando la atención de su abuelo, le pedía a este último que fuera con él a Nova, a lo que el anciano le agradeció al prota y afirmaba que era suficiente con que el chico haya encontrado su lugar. Y como le había dicho al prota anteriormente, solamente sería un granjero hasta perecer. El prota le dijo a su abuelo que si iba a ser un granjero, ¿por qué no lo era en Nova? El anciano, mientras bebía su licor, le preguntaba al prota que cuántos días le quedaban de vida, y era mucho trabajo adaptarse a un sitio nuevo, mencionándole al prota que él ya lo sabe. El chico luego comenzó a pensar en la situación más detenidamente. Era cierto, es un mundo muy peligroso y salvaje para el abuelo. Y además, las pruebas de Nova serían demasiado para él, y no pasaría mucho hasta que tuviera que traerlo antes de que se cultivara. El prota le dijo a su abuelo que estaba bien, lo había entendido, pero tenía que prometerle que luego iría con él. En ese momento, la plática es interrumpida cuando el timbre de la casa comenzaba a sonar. El abuelo le preguntaba al prota si acaso alguien había dicho que vendría. Emocionado, el prota mencionaba que entonces finalmente había llegado. Un rato después, en la habitación del prota te preguntaba si acaso había investigado sobre Nova. Jin-tae, el cual era el que había llegado, le afirmaba al prota que sí, pero al parecer toda la información estaba camuflada como una noticia sobre un desastre nacional. El prota preguntó si acaso estaban tratando de prevenir el caos bloqueando los medios de información. Entonces era perfecto para aquellos con información que podría ser aprovechada. Jin-tae, observando a Cheoldu, comenzaba a pensar que a veces decía cosas inteligentes. Jin-tae le preguntó al prota si acaso recordaba lo que le dijo el soldado contra el cual había peleado, refiriéndose a la nueva Seúl. El prota le dijo a su compañero que por supuesto lo podía recordar claramente. Jin-tae le dijo al prota que en Cheonju no fue el único lugar donde se abrieron los portales hacia Nova, y parece que portales de diferentes ubicaciones en Nova se abrieron en diferentes regiones de la Tierra, y las personas del gobierno y las corporaciones que sabían sobre eso ya se habían desarrollado en Nova, y entre ellos la más destacada Nueva Seúl, accesible a través del portal en Paju. Esta es un área desarrollada bajo el liderazgo gubernamental.
y ese portal fue abierto hace aproximadamente 2 años. El prota comenzaba a pensar en ese tiempo, eso quiere decir que son 10 años en Nova. Entonces deben de haber personas mucho más fuertes allí afuera. Jin-tae le dijo al prota que sí, y además hay información sobre que en la Nueva Seúl es mucho mejor lugar para el cultivamiento. No obstante, a diferencia del portal en Cheonju, no habría la activación de las recompensas que se obtienen en las primeras zonas. Jin-tae le preguntó al prota que entonces qué era lo que opinaba. El prota afirmaba que una nueva zona estaba bien, pero quedarse allí provocaría quedarse atrás. Y si es un lugar mucho más desarrollado, también podría obtener equipamiento de mejor calidad. Jin-tae comenzó a darse cuenta que el prota de verdad en ocasiones era bastante inteligente. Cheol-du dijo que entonces estaba bien, tenían que ponerse en marcha lo más pronto posible. Jin-tae le preguntó al prota si acaso lo harían de inmediato, ya que él no tiene transporte debido a que su carro fue confiscado. Cheol-du entre risas le dijo a su compañero que siempre hay una forma. Cambiando de escena, mientras se encuentran en una autopista, una persona comenzaba a afirmar que Nuevo Seúl era una excelente opción. Le preguntaron a los chicos si acaso ellos de verdad también querían ir. El bravucón le dijo al prota que con su corazón todos ellos querían seguirlo, pero tenían algunos asuntos con la facción de Jong-gu-gang. El prota le dijo al chico que lo había entendido, entonces tenían que ocuparse de eso y luego terminarían viéndose. La chica, llamando la atención del prota, le preguntó si acaso estaba seguro, ya que el lugar está rodeado de soldados, y ese soldado con el cual el prota había peleado antes parecía ser un alto rango. El prota le dijo a la chica que quienes los amenazaran serían completamente eliminados. Emocionada, la chica le dijo al prota que realmente era bastante imponente. Jin-tae le dijo al prota que finalmente habían llegado. Los chicos se detuvieron en un retén que estaba justo en la entrada. Ahora nos encontramos en el portal de Paju, también conocido como Nuevo Seúl. Allí los chicos se encontraban justo delante del portal. Jin-tae preguntaba qué clase de lugar sería Nuevo Seúl. El prota le dijo a su compañero que eso no importaba, mientras pueda volverse mucho más fuerte, nada importa. Al entrar a la Nueva Seúl, Jin-tae se encontraba emocionado afirmando que aunque se llame la Nueva Seúl solamente han pasado 10 años, así que no había tenido expectativas, pero ese lugar ya está al nivel de la dinastía Joseon, lo cual le parecía bastante increíble. El prota le dijo a su compañero que era mucho más de lo que él se había imaginado. En eso, una mujer comenzaba a gritar por ayuda, afirmando que era un ladrón, el cual iba corriendo directamente hacia el prota y su compañero. Observando de reojo la situación, Jin-tae comenzaba a afirmar que habían tipos malos allí después de todo. El ladrón, apuntando al prota con su espada, le preguntaba al chico que quién se creía, ¿acaso no se iba a mover de su camino? Y si no lo hacía, simplemente acabaría con su vida, pero en ese instante Jin-tae terminó tomándolo del rostro. Y tan solo con la fuerza bruta de su cuerpo, el prota terminó incrustando al ladrón contra el piso con mucha fuerza. Comenzaba a emocionarse y afirmaba que pronto la Nueva Seúl pertenecería únicamente a él. Tiempo después, los chicos se encontraban en un patio y alguien se encontraba sirviéndoles el té y algo de comida. La mujer le dijo a ambos chicos que tenían que disfrutar la comida. Jin-tae afirmaba que eso era una locura, realmente era una comida tradicional, a lo que la mujer afirmaba que si no fuera por ellos dos habría perdido todo un mes de trabajo. El prota le agradeció a la señora por la comida, mientras que Jin-tae afirmaba que era bueno ser civilizado después de todo. Y ahora recuerda con claridad cuando solía comer cocodrilos mal cocidos. Mientras el chico se encontraba atrapado en sus recuerdos, se dio cuenta de que el prota había acabado con toda la comida, preguntándole que cuándo se había comido toda la comida. La anciana le dijo a los chicos que tenían que comer todo lo que puedan, ya que ese día todo sería completamente gratis. Entre risas, el prota afirmaba que había hecho lo correcto, pero si alguien llegaba a intimidarla solamente tenía que decírselo. Además, el prota se encontraba disfrutando de ese sabor delicioso. La anciana comenzó a decirle a los chicos que estaba completamente segura, e incluso con los soldados protegiendo la villa de Amam todavía había muchos saqueadores. Jin-tae le preguntó a la señora si acaso quería decir que eso suele pasar muy a menudo. La mujer le respondió que así es, desde que la población de Nueva Seúl se disparó las víctimas no han disminuido. Los fuertes terminan aprovechándose de los débiles, un mundo de supervivencia del más fuerte. Emocionado, el prota afirmaba que eso le parecía bueno, cazaría entonces a los chicos malos. La señora, a modo de sarcasmo, le dijo al prota que cómo le gustaría que eso fuese así, igualmente tenían que tener cuidado. Y además tenían que utilizar siempre la habilidad de reconocimiento y mantener los ojos bien abiertos. El prota le preguntó a la anciana por la habilidad de reconocimiento, a lo que la mujer le dijo con una expresión seria a ambos que al parecer son nuevos y no sabían mucho. Pero esa es una habilidad bastante especial, y es algo que se obtiene al cazar a un búho en el terreno de caza, y de paso pueden comprobar sus habilidades y las de los demás. Jin-tae le dijo que si entonces podían ver cuánto habían crecido hasta ahora. El prota dijo que era momento de marcharse. La anciana le preguntaba a los chicos si acaso iban a ir al terreno de caza sin cubrirse, y además se iban a ir de cacería, deben de equiparse primero antes de cualquier otra cosa.
Un rato después, tanto el prota como su amigo se encontraban utilizando armaduras medievales. El prota afirmaba que la armadura de cuero parecía ser bastante fuerte, mientras que Jintae mencionaba que bien, ahora solamente necesitaban encontrar un arma. Y justo se encontraba más adelante la herrería en la cual les había mencionado la anciana. El chico comenzaba a decir que había escuchado que había un gran artesano en ese sitio, preguntándose el cómo será. Inmediatamente una persona terminó apareciendo por detrás de los chicos, una persona que estaba completamente ebria. Este hombre le preguntaba a los chicos qué era lo que estaban buscando. El prota le respondió que estaban buscando armas, mientras que Jintae afirmaba que olía demasiado a licor. ¿Era realmente él el herrero? El hombre, dándole la espalda a los chicos para retirarse, comenzaba a mencionarles que no podía hacerlas, así que tenían que irse de inmediato. Jintae preguntó que entonces qué pasaba con los pedidos de los clientes. Había escuchado que podía hacer cualquier arma. El herrero le dijo al chico que era bastante ingenuo, ya que las forjas de Nuevo Seúl hace tiempo habían cerrado. El prota le preguntó al hombre que por qué había sucedido eso. El herrero le dijo al prota que es debido a que el hierro es mucho más difícil de conseguir que el oro en esos días, y la mina de hierro que se encuentra en Obonsan ha sido tomada por los bandidos. El prota preguntó si acaso también habían sido los ladrones, a lo que el hombre le respondió que así es, pero esos están a otro nivel, ya que hay 3 jugadores fuertes de la Nueva Seúl. Uno de ellos es Jang Ho Cheol, uno de los bandidos del monte Obosang. Ese es un hombre temible que no solamente saquea, sino que también asesina. Mientras los chicos recordaban el cartel de Se Busca que habían visto al llegar a la ciudad, el herrero seguía mencionando que tenían un montón de seguidores y son una molestia para el ejército. Y si hay una guerra, entonces la Nueva Seúl terminaría sufriendo demasiado. Haciendo aparecer su gigantesca hacha, el prota afirmaba que le interesaba a alguien así. Y si podía deshacerse de Jang Ok-cheol, entonces le podría fabricar un arma. El herrero comenzaba a observar el arma que estaba sujetando el prota, un hacha de orco de donde había encontrado algo tan preciado. El prota le dijo al herrero que tan solo tenía que responderle su pregunta. El herrero le dijo al prota que por supuesto, pues si pudiese trabajar de nuevo en la forja, entonces forjaría cualquier arma para él. El herrero se preguntaba si acaso él se encargaría de ir tras ellos. El prota le dijo entonces en ese momento al herrero antes de retirarse que tenía que mantenerse sobrio, ya que después de encargarse de los bandidos que se encuentran en el monte de Oboksan, acudiría a él para que le hiciera las mejores armas que pudiese fabricar. Luego de un rato, mientras los chicos se adentraban al bosque, Jintae le preguntaba al prota que qué necesitaba además de esa hacha gigante. El prota le dijo a su compañero que cuantas más armas tenga mucho mejor para él, y el método de cacería que quería utilizar dependía del tipo de presa después de todo, por lo que es mejor estar completamente preparado. Su compañero le dijo que entonces lo podía entender. Aún así, Jintae preguntaba si acaso podrían cazar, ya que allí ya habían cazado absolutamente todo, y por otro lado también habían hecho exactamente lo mismo. El chico preguntaba si acaso todos ellos se encontraban allí para cazar. El chico asustado comenzaba a afirmar que no podían cazar, y mucho menos a los búhos, entonces ¿cómo iban a crecer? Ahora comenzaba a extrañar los días en el otro portal donde podía hacer todo sin preocuparse demasiado. El prota le dijo a su compañero que tenía que esperar un momento, tomando una roca que se encontraba en el suelo. El prota rápidamente terminó utilizando su habilidad, la habilidad de lanzamiento, arrojando la piedra con gran fuerza, la cual terminó impactando en algo, aquello que tal cual impactó la piedra terminó descendiendo al suelo a gran velocidad. Jintae, confundido, observaba lo que el prota había derribado, dándose cuenta de que era nada más y nada menos que un búho. El chico le preguntó al prota que cómo había descubierto que se encontraba allí. El prota, mientras se rascaba la cabeza, pensaba que esa sensación no pertenecía a un animal. Mientras el búho desaparecía y dejaba las gemas detrás, el chico le preguntó al prota qué era lo que estaba esperando. Tenía que tomar la piedra de habilidad lo más pronto posible. Piedra de habilidad reconocimiento. Observa y analiza un objetivo. El rango de observación aumenta con la cantidad de información. El prota en ese momento comenzaba a afirmar que ahora podía ver su información. Jintae le preguntaba al prota que entonces qué era lo que decía. El título del prota es novato, Kan Cheoldu. Raza, bárbaro. Rasgos distintivos, corazón de bárbaro, bendición del hada. Y la piel de ogro. Habilidades, lanzamiento y reconocimiento. Otras habilidades, lanza y hacha. El prota le dijo a su compañero que mostraba sus rasgos y habilidades. Así que, pero justo en ese momento algo terminó llamando la atención del prota, la bendición del hada. El prota comenzaba a pensar en ello. Él, un bárbaro, tenía la bendición de un hada, la raza con la cual tenían hostilidad. Pero ¿a qué se debía algo como eso? Justo en ese momento Jintae llamaba la atención del prota. Le preguntó qué era lo que pasaba con él, qué decía la información de él. El prota, observando a su amigo, le dijo que creía que no decía nada particularmente llamativo, y además tendría que esforzarse mucho más, y mientras los chicos hablaban observamos cómo 2 personas los observaban a la distancia. Las personas que observaban al prota era el sargento Kim Yokso y el capitán Choi Jum-sop, y uno de estos tenía una ligera herida en su mejilla. El hombre comenzaba a pensar que nunca se hubiese imaginado que serían atacados desde tan lejos.
El sargento llamaba la atención del capitán, le preguntaba si acaso estaba bien, ya que había sangre en su rostro. El capitán continuó recordando lo que había pasado en ese momento. Si el ave no se hubiese interpuesto, habría sido mortal para él. Además, ¿ese chico había notado sus presencias? Limpiándose la mejilla, el capitán comenzaba a decir que el suboficial había dicho que era él, y no es alguien normal después de todo, así que tenían que reclutarlo. El sargento le preguntaba al capitán que hacia dónde iba a ir ahora mismo. El capitán, observando la situación, se preguntaba si acaso iban a dirigirse directamente hacia el monte de Oboxan, y estarían en grandes problemas si se dirigían directamente hacia allí. Jin-Tae le preguntó al prota en ese momento si acaso estaba seguro de que ese era el territorio de los bandidos. Justo en ese momento alguien comenzaba a reír y le afirmaba a los dos chicos que estaban invadiendo su territorio sin temor. Y además parecía que los recién llegados tenían muchas cosas consigo, especialmente esa gigantesca hacha. Un hombre con un diente de oro comenzaba a reír afirmando que eran unos estúpidos y estaban suplicando ser sus presas. Emocionado, el hombre comenzaba a gritar que era momento de comenzar con la cacería. Este hombre es el líder de los bandidos de Oboxan, Yang Ho-cheol. Una persona comenzó a decir que estaba bastante seguro de que ese es el monte Oboxan que había mencionado el herrero. El prota continuó mencionando que parece que estaban muy dentro del bosque, pero no habían visto a ningún bandido todavía. Jin-Tae le dijo al prota que si acaso estaba seguro de ello, pues les habían dicho que esos bandidos eran muy fuertes. El prota le dijo a su compañero que no tenía de qué preocuparse, pues no serían derrotados por ellos, además él podía utilizar su hacha. Aunque justo en ese momento el prota terminó dándose cuenta de una flecha que había sido disparada directamente hacia ellos. Mientras Jin-Tae se agachaba, el prota aprovechó la oportunidad para destruir aquella flecha. Fue entonces cuando los chicos se dieron cuenta, los bandidos los tenían rodeados. El prota, emocionándose, comenzaba a afirmar que les estaban dando una gran bienvenida. Además, comenzaba a pensar que es un valle nublado y además posee muchas montañas. El prota rápidamente se dio cuenta de que eso era una trampa. El prota le gritó a Jin-Tae que se colocara justo detrás de él mientras que la lluvia de flechas caían sobre ellos. El prota terminó activando su habilidad Piel de Ogro. Todas las flechas que impactaban con el cuerpo del prota no hacían más que rebotar en este, mientras que Jin-Tae se encontraba cubriéndose justo en la retaguardia del prota. Asustado, Jin-Tae le preguntaba a Cheol-du si acaso se encontraba bien. El prota le dijo a su compañero que él no podía resistir, así que le pedía al chico que saliera de allí lo más pronto posible. Cheol-du, preocupado, le preguntaba a su amigo que entonces qué pasaría con él. El prota le dijo a su compañero que no podía escapar de ellos en ese bosque y cuanto más de la espalda más peligros tendrían que correr. Además, pero justo en ese momento Jin-Tae le preguntaba al prota qué le había pasado en la cara. ¿Podría ser que las flechas que habían lanzado anteriormente estaban envenenadas? Cheol-du le dijo a su compañero que había bajado la guardia, pero al parecer ni siquiera su piel de ogro podía protegerlo contra el veneno de unas flechas. Jin-Tae le dijo a su compañero que estaba loco. ¿Acaso se estaba riendo de todo eso? Cheol-du le dijo a su amigo que no es una batalla que él pueda manejar, así que estorbaría. Sería mejor que se diera prisa y se retirara lo más pronto posible. Jin-Tae le preguntó si acaso estaría realmente bien. ¿Realmente estaba seguro de lo que estaba decidiendo? El prota le dijo a su amigo que no tenía que subestimarlo, ya que después de todo él es un bárbaro. Comenzando a alejarse, Jin-Tae le gritaba al prota que entonces tenía que aguantar, ya que él iría por ayuda lo más pronto posible. Cheol-du, lanzándose de frente a algunos cuantos bandidos que salieron, comenzaba a gritarle al chico que estaba bien. Y mientras se preparaba para atacar, emocionado afirmaba que tendría aún más diversión a partir de ahora. Tiempo después, la noche había caído y observamos cómo los bandidos estaban siendo golpeados uno detrás del otro. Era Cheol-du el cual se encontraba golpeando a todos los que se cruzaban en su camino mientras que el veneno lentamente comenzaba a esparcirse por su cuerpo. El bárbaro pensaba que ese veneno era mucho más fuerte de lo que se había imaginado, ya no podía controlar su cuerpo. Uno de los bandidos se lanzó justo por la espada del prota afirmando que lo había atrapado y ahora tenía que rendirse a punto de atacar al prota. Pero Cheol-du, utilizando su gran hacha, terminó golpeándolo en el aire, afirmando que todavía no se había terminado. Los demás bandidos que estaban observando lo ocurrido comenzaban a preguntar si todavía se podía mover de esa forma. Era bastante resistente, tenían que acabar con él lo más pronto posible. El prota pensaba que no debía de extender más la pelea, y si ese era el caso entonces tenía que hacerlo lo más pronto posible. Se lanzó de frente hacia el grupo de bandidos que estaba justo delante, comenzando a mandarlos a volar a todos y cada uno de ellos, pensando que necesitaba salir de allí tan rápido como pueda. El prota, que comenzaba a correr a una gran velocidad, comenzaba a destruir la mayor parte del bosque a su alrededor. Comenzó a pensar que como ya casi había bajado la montaña podría escapar de ese sitio, pero en ese momento el prota detuvo su marcha, ya que algo se encontraba en su camino. El prota se detuvo a pocos centímetros de una fosa, preguntando qué era ese charco gigante. Un bandido había alcanzado al prota y comenzaba a reírse a espaldas del chico, el cual comenzó a observar de quién se trataba.
Uno de los bandidos afirmaba que al parecer esa vez la presa había aguantado bastante. Era nada más y nada menos que el supuesto jefe de la montaña, el cual afirmaba que no podía creer que haya llegado tan lejos. El líder de los bandidos, Jang Hok Cheol, se encontraba justo delante del prota. Cheoldu le preguntó al bandido si acaso él era el líder, preguntándose si acaso podría ser que lo trajeron allí a propósito. Jang le dijo al prota entre risas que sí, había dado una buena cacería. El prota le preguntó que a qué se refería con cacería, le decepcionaba que haya dado una lucha de una forma tan mezquina como esa. Jang le dijo al prota que tenía una excelente forma de hablar, pero su cuerpo no le respondería gracias al veneno paralizante, y pronto sería un cuerpo sin vida cayendo en ese pozo. En eso tenemos la perspectiva del prota. El chico se encontraba observando de forma borrosa y aparte no podía escuchar del todo bien. El bandido le dijo al prota que si se colocaba de rodillas y le daba todo lo que tenía, entonces le daría una buena pelea. Emocionado, el prota afirmaba que si esa fuese una lucha contra guerreros daría su vida sin siquiera dudarlo, pero lo sentía ya que él es un bárbaro. Lanzándose directamente a la fosa, afirmaba que no dejaría su final a hombres deshonrosos. El bandido no podía creer lo que estaba observando. Jang comenzaba a mencionar que era un completo desquiciado. Mientras le mostraba la señal de respeto, el prota le dijo que tenía que pudrirse, ya que prefería saltar antes que morir a sus manos. Al final de aquella fosa, el prota terminó cayendo en el interior de lo que parece ser una especie de lago, y en su interior se encontraban múltiples cadáveres e incluso personas que ya literalmente se habían convertido en esqueletos. Cheoldu se preguntaba si acaso ese era su final. Comenzó a recordar su vida como un bárbaro cuando estaba pequeño, se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Cheoldu se preguntaba si acaso esas son las áridas colinas del Valhalla. Entonces, ¿ese lugar es la mente del bárbaro? Su padre se lo había contado una vez, que un guerrero bárbaro lo tiene en lo más profundo de su ser, un lugar donde puede entrenar su cuerpo y sanar. Observando sus manos y observando su cuerpo, el prota se preguntaba por qué su yo interior sigue siendo un niño. ¿Acaso su mente todavía se encuentra atascada en ese momento? Aún así, el prota comenzó a notar algo que comenzaba a fluir por sus manos, preguntándose qué era eso. Unas pequeñas criaturas parecidas a dragones comenzaban a volar alrededor del prota. El chico se encontraba pensando en ellos. Cheoldu nos revela que estos son los espíritus que controlan las hadas. Y ahora recordando su ventana de estado, aunque dice claramente bendición es su rasgo distintivo, y la presencia de esas criaturas puede ser una maldición para cualquier bárbaro. Y el prota comenzó a recordar que desde que nació los espíritus revoloteaban a su alrededor, y siendo tan ingenuo se lo había contado a todos sus amigos, los cuales por supuesto comenzaron a burlarse del prota y comenzaron a hacerle bullying, renegando al chico de todos los bárbaros en el proceso. Y así fue como su secreto terminó llegando a los oídos de todos los bárbaros en la tribu, y a raíz de eso toda su familia se convirtió en enemiga de la tribu. Mientras escapaban, el prota se disculpaba con su mamá, ya que por su culpa se encontraban escapando. La madre del prota lo llamaba por su nombre, Aiden, mencionándole al chico que no había sido por su culpa, ya que los espíritus que lo rodean son parte de él, y no debe de negarse a sí mismo. Bueno, Aiden es mucho más fácil para mí que Cheoldu, así que vamos a volver al nombre original del prota, Aiden. El prota también recordó los últimos momentos de su madre, cuando la mujer le pidió al chico que por favor tenía que sobrevivir. Desde ese momento el prota siempre ha apartado su mirada de esos espíritus, y por supuesto de sí mismo. Comenzando a llorar, el prota comenzó a decir que debido a su pasado con esas criaturas su mente estaba atascada en la infancia. Pero no es el momento para rendirse, ya que su vida fue salvada gracias al sacrificio de sus padres. Debía de controlarlo todo, desde la cabeza hasta los pies, y no solamente su cuerpo sino que también su mente, por supuesto abrazando el dolor en el proceso. De regreso al presente, observamos cómo Aiden se encontraba sufriendo mientras que de todo su cuerpo comenzaba a salir una gran cantidad de sangre. El bárbaro terminó despertándose justo en el fondo de aquel lago, pensando que debe de expulsar el veneno que ha invadido todo su cuerpo. Inmediatamente Aiden se dio cuenta, su cuerpo estaba reaccionando, no, era completamente diferente. Al contrario, se sentía mucho más ligero como si se hubiesen liberado sus ataduras. Múltiples ventanas del sistema terminaron apareciendo delante del prota, las cuales afirmaban lo siguiente: la bendición ha resistido. El sistema continuaba repitiendo este mensaje una y otra vez. Inmediatamente Aiden terminó saliendo del agua. La ventana del sistema le dijo al prota que la resistencia al veneno había sido adquirida, mientras que el chico terminó saliendo del agua. Pensó que en efecto, el poder de la mente es uno completamente diferente, y por haber sobrevivido a una experiencia cercana de la muerte, ahora estaba un paso más cerca de convertirse en un verdadero guerrero bárbaro. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.